Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Es salvo del pecado y del temor, libre salvo en los brazos de mi Salvador. 7-4. Eres mi fuerza Y mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive mi Señor. Cristo Salvador, no es tu nombre. Cristo Redentor, digno es tu nombre. Cristo Salvador, digno es tu nombre. Cristo Redentor, digno es tu nombre. Último. el número 45. 45. Eres mi... No, tú eres... Eres el alfarero que con tus manos me ha transformado. Tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Muy bien, vamos a elevarnos en palabras de oración. Oremos. Padre Todopoderoso que moras en la altura, Señor, te agradecemos infinitamente por la vida, por las bendiciones, Señor, que nos da a nosotros, por permitirnos, Señor, reunirnos en este primer día de la semana, que es un día, Señor, que a través de la historia tu pueblo siempre se ha reunido, Señor, para celebrar la Santa Cena. Padre eterno, Padre bueno, permite que todo lo que hagamos, Señor, sea conforme a tu agrado. Perdona pecados que hayamos realizado, ya sea de acción o de omisión, Señor.
Elevamos esta oración en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Y vamos hoy a tener en primera instancia un tema que está en el libro de Mateo, capítulo 13. El tema referente a la parábola del sembrador, ¿no? Mateo capítulo 13, del verso 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. Y llegaron los pájaros y se la comieron. Y otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les ha embotado los oídos y se les ha cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirán con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata todo lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de la riqueza la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Palabra del Señor. Vamos a analizar un poco este texto que es oportuno pues en estos momentos donde precisamente tenemos pruebas, ¿no? Jesús a través de la parábola le dice a los discípulos que Él les habla a la gente, al pueblo de Israel, a los judíos, sobre todo a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, que eran teólogos del momento, eran profesionales, maestros de la palabra de Dios, y les hablaba a ellos por parábola. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que al que tiene se le dará más, pero también se le demandará más.
Se supone que ellos eran estudiosos de las palabras de Dios. Los fariseos eran estudiosos de la palabra de Dios, los saduceos, los escribas eran estudiosos de la palabra de Dios, ¿no? Sin embargo, a pesar de ser estudiosos de la palabra de Dios, ellos no habían entendido el tiempo en que Jesús estaba con ellos. Por eso Jesús le dice que les habla por parábolas, ¿no? Porque miran y no ven, dicen. Están mirando a Jesús y no ven a Jesús. Oyen la palabra que Jesús enseña, pero ellos no escuchan, no entienden, ¿no? Pero esa era la realidad del contexto que vivía Jesús y vivía la gente del momento, ¿no? Ahora Jesús da una parábola que nos sirve a nosotros para el día de hoy, ¿no? Y entonces nos dice el evangelista Mateo, con la primera fase, diríamos que hay 4 corazones, 4 tipos de corazones, atendiendo al tipo de tierra dentro de la parábola, ¿no? Dice primero que el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? El que predica la palabra de Dios, ¿no? En este caso, siembra la palabra. Pero en el sembrar se encuentra con 4 tipos de corazón, ¿no? Dice que mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, ¿no? Y llegaron los pájaros y se la comieron, ¿no? Hay unas semillas que cayeron junto al camino. Los pájaros llegaron y se la comieron. Eso más adelante, en el verso 19, ¿no? Donde dice, 18 primero, donde dicen, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno, que son los pájaros, y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Aquí, relacionado el verso 19 con el verso 4, donde dice, llegaron los pájaros y se la comieron. Cuando el diablo arranca, el maligno arrebata lo que se sembró en el corazón de la persona. ¿Cuándo lo arrebata? Dice, cuando la persona oyó la palabra, cuando la persona inclusive se bautizó, pero dice que no la entendieron. No entendieron la palabra, ¿ves? No la entendieron. Entonces, esa relación de no la entendieron es parecida a los fariseos. Fíjense que los fariseos eran gente estudiosa de la palabra de Dios. Pero dice Jesús, no la entienden. ¿Cómo es eso? Eran gente especialista en la palabra de Dios. Eran los teólogos del momento. Y Jesús dice, estos teólogos no entienden la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Qué les parece, no? Entonces Jesús dice que los que oyen la palabra de Dios y el diablo le arranca la palabra de Dios, ¿no? Son como aquellos que fueron sembrados junto al camino. Por una razón el diablo le arranca la palabra de Dios. Porque dice, no la entendieron. No la entendieron, ¿no? Ese es como el que no agarra la materia por ninguna forma. No la entiende, ¿no? Igualmente así pasó a este primer grupo, ¿no? A este primer grupo. Viene el diablo y la arrebata porque simplemente no la entiende. No entiende la palabra de Dios. Ellos no entendieron, por ejemplo, que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos esperaban en la mente de ellos entendieron a un Mesías guerrero. Fíjense, ¿qué clase de Mesías ellos entendieron? Un Mesías guerrero. Cuando Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, ellos, los judíos, no entendieron eso. Porque ellos entendieron en su lectura que Jesús, el Mesías, y están esperando a ese Mesías, que va a levantar un reino en la tierra.
Entonces, dice la palabra que este grupo de personas que está esperando, este grupo de personas es la que está esperando un reino poderoso, un gobierno poderoso, y cuando ve que esas cosas no se dan, pero el cristianismo es de gente como que vive en la marginación, porque no la entendieron. No la entendieron, ¿no? Segundo, entonces vamos. Después dice, otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol y las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron, ¿no? Es la siguiente que él explica, ¿no? En el verso 20, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas, o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. ¿Ves? Entonces aquí vemos el otro corazón. Dice que recibe la palabra con alegría. Y yo he visto mucha gente así, que recibe la palabra con alegría. Y hasta quieren agarrar, yo conozco, quieren, ya están pero encendidos, ¿no? Están encendidos esos hermanos. Encendidos. Son capaces de conquistar el mundo entero, ¿no? Pero dice la palabra aquí, no tienen raíz profunda. Recuérdese que una planta con poca raíz se arranca fácilmente, se mueve fácilmente. Una planta con raíz profunda es dura de sacarla, ¿no? Entonces, el cristiano tiene que ser una planta con raíz profunda, no con raíces poco profundas. Porque este grupo de personas son hermanos con raíces poco profundas. ¿Qué lo saca? Dice, los problemas, las persecuciones a causa de la palabra, ¿no? Apenas tiene problemas, ya, esa planta es arrancada fácilmente, ¿no? Porque estos son cristianos que no quieren problemas. Esos que predican la prosperidad, eso son para lo de la prosperidad, ¿no? Porque dice que cuando Jesús dijo, cuando vienen los problemas, dice aquí, cuando vienen los problemas, dice, se aparta. Eso son los que se apartan porque no quieren problemas. Apenas tienen problemas por causa de la palabra. ¿Quiénes son los que tienen problemas por la causa de la palabra? ¿Por qué? Bueno, porque ya no quiere andar en parranda, entonces ya empieza a tener problemas con los amigos, empieza a tener problemas con quienes, con la misma familia, con la esposa, el esposo, con los hijos. Entonces, decía una vez una profesora que dice, ahora mi esposo se ha hecho evangélico. Decía ella, ahora mi esposo se ha hecho evangélico. Pero ese es el problema de él, porque en mi casa siempre ha habido, ¿no? Parranda, dice, los fines de semana. Parranda los fines de semana. Entonces, el pobre hombre tiene que aguantarse la parranda. Si no tiene raíz profunda su fe en lo que ha creído, ¿qué va a hacer? Se va a apartar. Porque mucha gente a veces aprecia mucho la familia, los amigos. Mucha ventaja puede ofrecer todavía el mundo. Mucha ventaja. Y eso me hace recordar al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, ¿no? Y pasaron muchas necesidades. En el desierto tiene que haber necesidades, ¿no? Porque es incómodo en el desierto, ¿no? El sol pega duro, en la noche es frío, no estás en tu casa. Y el pueblo de Israel, hubo momentos en que le dijo a Moisés, en Egipto teníamos comida, fíjense,
En Egipto éramos esclavos, sí, pero teníamos comida. Éramos esclavos, pero teníamos donde dormir. Fíjense cómo somos los humanos, ¿no? Y así mismo, este grupo de personas es de la que recibe la palabra, pero dice, pero cuando yo no era cristiano, yo no tenía problemas con mi familia. Yo no tenía problemas con mis amigos. Ahora tengo problemas con mis amigos, etcétera, ¿no? Vamos entonces al siguiente verso. Siete del libro de Mateo. Otra parte de la semilla cayó sobre espinos que al crecer la ahogaron, ¿no? Ese es el verso 7. Otra cayó entre espinos. O sea, estamos hablando de un tipo de planta que no es apropiado para estar con la semilla, ¿no? Eso se le llama espino. Esos espinos, ¿qué hicieron? La ahogaron. Y seguimos acá en el verso 21. El verso 21 donde dice, el 22 dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra. Pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de la riqueza lo ahogaron, de modo que ésta no llega a dar fruto. Fíjense que dice aquí, ¿qué cosas ahogan a este tipo de corazón? ¿Qué cosas hacen que no avance este tipo de corazón? Dice, las preocupaciones, las riquezas, las preocupaciones y las riquezas. Y Jesús, eso me hace recordar que cuando Jesús habló del lirio y de las aves, dice, Jesús dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad, ¿no? Que tenéis necesidad. Dios sabe que tenemos necesidad, porque dice, si los pajarillos no caen, dice, ninguno cae, dice, sin que no lo permita el Padre. ¿Cuánto más nosotros, verdad? Entonces, Él sabe que tenemos necesidades. Pero cuando nosotros no descansamos en nuestra fe, en que Dios nos va a suplir, entonces surgen esas preocupaciones, porque la preocupación de nosotros es qué voy a comer mañana, qué voy a vestir mañana, qué será dentro de un año. Fíjense, no hemos vivido ni el año, pero estamos en esa preocupación porque el mundo vive así. Y nosotros los cristianos caemos igual en esa situación, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué sucederá mañana? Y nosotros, ¿qué dice Santiago? ¿Qué dice Santiago en el capítulo 4? Si no me equivoco, no vamos a ir ahí, pero Santiago habla sobre precisamente los que se preocupan el hoy, mañana. Dice, ¿tú qué sabes del mañana? ¿Qué sé yo? Me preocupo de mañana y yo no sé, a lo mejor esta noche viene eso y yo preocupándome por el mañana. Aquí el punto es que al final dice, vamos a ver, ¿qué sucede cuando yo me preocupo? ¿Qué sucede cuando yo ando en preocupado por la riqueza, pues por el tener, porque creo que en eso me siento más seguro? No me siento seguro en Dios, pero me siento seguro si tengo plata. Entonces, el engaño de la riqueza, ¿no? Dice, de modo que ésta no llega a dar fruto. Ese es el punto importante aquí, ¿no? Cuando yo no ando con fe, recibo la palabra, ando preocupado, ando detrás de los bienes materiales, resulta que me convierte en un cristiano que no da fruto. Vivimos un cristianismo que no da fruto. No da fruto. Es como un árbol de mango que no da fruto. Allá en una pequeña finquita que tenemos allá en Boca del Toro, mi papá tumbó varios árboles de mango que no daban fruto. Le hizo varias cosas, yo no sé qué creen, ¿no? En el mes del Viernes Santo, le puso un clavo en forma de cruz. No dio fruto, ¿qué decidió? Cortarlo.
¿Ah? Porque un árbol de mango que no da ni un mango, ¿no? Entonces somos como ese árbol de mango, como los árboles frutales que no dan fruto. Lamentablemente no, sucede eso, ¿no? Algunos ya ahora los que son agrónomos dicen, no, que el árbol era macho. Yo no creo en eso, ¿no? No entiendo esa cuestión. No sabía que había árbol macho ahora, ¿no? Pero no da fruto, ¿no? Entonces, en el reino de Dios no podemos, ¿ah? Nunca parió, mira, pues, macho. Papayo macho. Entonces dice que no dan fruto, ¿no? Este grupo de hermanos en la iglesia andan siempre preocupados, andan detrás de las cosas materiales y no da fruto, ¿no? Pero el que recibió la semilla, este es el cuarto grupo, cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y fíjese que dice, y la entiende. Recuerde que lo primero que vimos es que no la entiende. Porque es clave entender la palabra de Dios. Jesús, a través del apóstol Pablo, dijo, nuestra lucha no es de carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces nosotros tenemos una lucha espiritual, nosotros no tenemos una lucha carnal contra las personas, ¿no? Sino espiritual, ¿no? Dice, es importante eso, el que recibe la palabra y la entiende, produce. ¿Por qué produce? Porque este hermano se esfuerza en no vivir preocupado, en no vivir detrás de las cosas materiales. Este hermano anda preocupado por entender la palabra. Y por eso, fíjese, produce, dice, a 30, a 60 y a 100. Mira que Jesús es sabio, porque cuando Él dice a 30, a 60 y a 100, es empezando por el mensaje. Cuando Él dice a usted, Él dice que al que, vamos a buscarlo aquí, en el verso 12, al que tiene se le dará más y tendrá abundancia, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le dará. Entonces dice, los hermanos que entienden darán fruto a 30, a 60 y a 100. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay hermanos que quizás por Dios no le ha dado todos los dones. ¿Cuánto Dios espera de él? Ahí lo dice, 30. Hay otros que Dios le va a dar un poco más. ¿Cuánto espera Dios de él? 60. ¿Qué es lo que sigue, no? 60. Pero hay otros a quienes Dios le ha dado muchos dones. ¿Cuánto le va a pedir Dios? 100. Entonces, hay hermanos que son de 100 y andan preocupándose por el de 30. No, preocúpate por ti que debe dar 100. Y el de 30 por dar 30. Porque Dios sabe a qué capacidad le ha dado a cada uno. Dios sabe qué capacidad le ha dado a cada uno, ¿no? Y a Dios nadie le puede engañar, dice la palabra de Dios, ¿no? Gálatas. Dios no puede ser burlado. Y Él sabe quién le tiene que dar 30, y Él sabe quién le tiene que dar 60, y Él sabe quién le tiene que dar 100, ¿no? Porque dice, al que tiene, ¿no? Se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Porque hay gente que prefiere hacer como el talento, que tiene un talento, pero la esconden. Entonces nosotros, como personas que hemos escuchado la palabra y la entendemos, que tenemos que dar fruto. No todos tenemos que dar 100, pero tenemos que dar fruto. Y nosotros aquí estamos, ¿no? Y estamos en un ministerio a pesar de la pandemia. Y a través de la palabra de Dios, de la radio, nos están escuchando a nosotros. Y ya llevamos ¿cuánto?
¿Cuánto ya llevamos? Más de 4.000 personas. Que por lo menos un minuto, porque no nos vamos a llamar engaño de que nos escuchan todos, pero por lo menos nos escuchan un minuto. Por medio de 50 personas nos están escuchando al día. Y ese trabajo no es mío solo, porque yo he puesto ahí cerca de 18 sermones y hemos puesto sermones de otros hermanos, pero eso ha sido con las ofrendas de ustedes, con las ofrendas nuestras, ¿no? Por eso el apóstol Pablo decía, hablando de los hermanos de Tesalónica, ¿no? Porque ustedes han ayudado en el evangelio, ¿no? Entonces nosotros, cuando ustedes estén así, hermanos, yo sé que esta pandemia nos tiene a todos estresados. Dice que ahora mismo las call centers de psiquiatría se ha cuatriplicado. Ahora mismo, cuatriplicado, dice. Estaba escuchando uno otro día por la televisión. Y sobre el rango de 1 a 100%, el 75% de las que llaman son mujeres. El 75%, imagínense. El 25% son hombres. Entonces, ustedes siempre deben recordar, porque a veces nosotros estamos como Elías también. Nosotros tenemos que alentar, pero a veces nos pasa como Elías, que estamos también deprimidos, ¿no? Elías alentaba y de pronto resulta que él mismo se cayó en la depresión, ¿no? Diciendo, Señor, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. ¿Qué le parece, no? El que alentaba terminó diciendo esas palabras desalentadoras, ¿no? Y a veces nos puede pasar eso a nosotros. Es que debemos recordar. Vayan ahí a la emisora. Que nosotros estamos, ¿no? Nosotros estamos con un ministerio todos los días. Gracias al esfuerzo de ustedes. Estamos todos los días, ya llevamos más de 4.000 personas que escuchan lo que nosotros, ¿ves? Salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Siete, 4. Eres mi fuerza Y mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive mi Señor. Cristo Salvador, no es tu nombre. Cristo Redentor, digno es tu nombre. Cristo Salvador, digno es tu nombre. Cristo Redentor, digno es tu nombre.
completará el número 45. 45. Tú Eres el alfarero que con tus manos me ha transformado. Tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Muy bien, vamos a elevarnos en palabras de oración. Oremos. Padre Todopoderoso que moras en la altura, Señor, te agradecemos infinitamente por la vida, por las bendiciones, Señor, que nos da a nosotros, por permitirnos, Señor, reunirnos en este primer día de la semana, que es un día, Señor, que a través de la historia tu pueblo siempre se ha reunido, Señor, para celebrar la Santa Cena. Padre eterno, Padre bueno, permite que todo lo que hagamos, Señor, sea conforme a tu agrado. Perdona pecados que hayamos realizado, ya sea de acción o de omisión, Señor. Elevamos esta oración en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y vamos hoy a tener, en primera instancia, un tema que está en el libro de Mateo, capítulo 13. El tema referente a la parábola del sembrador, ¿no? Mateo capítulo 13, del verso 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. Y llegaron los pájaros y se la comieron. Y otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les ha embotado los oídos y se les ha cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirán con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos
Anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata todo lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de la riqueza la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Palabra del Señor. Vamos a analizar un poco este texto que es oportuno pues en estos momentos donde precisamente tenemos pruebas, ¿no? Jesús a través de la parábola le dice a los discípulos que Él les habla a la gente, al pueblo de Israel, a los judíos, sobre todo a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, que eran teólogos del momento, eran profesionales, maestros de la palabra de Dios, y les hablaba a ellos por parábola. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que al que tiene se le dará más, pero también se le demandará más. Se supone que ellos eran estudiosos de las palabras de Dios. Los fariseos eran estudiosos de la palabra de Dios, los saduceos, los escribas eran estudiosos de la palabra de Dios, ¿no? Sin embargo, a pesar de ser estudiosos de la palabra de Dios, ellos no habían entendido el tiempo en que Jesús estaba con ellos. Por eso Jesús le dice que les habla por parábolas, ¿no? Porque miran y no ven, dicen. Están mirando a Jesús y no ven a Jesús. Oyen la palabra que Jesús enseña, pero ellos no escuchan, no entienden, ¿no? Pero esa era la realidad del contexto que vivía Jesús y vivía la gente del momento, ¿no? Ahora Jesús da una parábola que nos sirve a nosotros para el día de hoy, ¿no? Y entonces nos dice el evangelista Mateo, con la primera fase, diríamos que hay 4 corazones, 4 tipos de corazones, atendiendo al tipo de tierra dentro de la parábola, ¿no? Dice primero que el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? El que predica la palabra de Dios, ¿no? En este caso, siembra la palabra. Pero en el sembrar se encuentra con 4 tipos de corazón, ¿no? Dice que mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, ¿no? Y llegaron los pájaros y se la comieron, ¿no? Hay unas semillas que cayeron junto al camino. Los pájaros llegaron y se la comieron. Eso más adelante, en el verso 19, ¿no? Donde dice, 18 primero, donde dicen, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno, que son los pájaros, y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Aquí, relacionado el verso 19 con el verso 4, donde dice, llegaron los pájaros y se la comieron. Cuando el diablo arranca, el maligno arrebata lo que se sembró en el corazón de la persona. ¿Cuándo lo arrebata? Dice, cuando la persona oyó la palabra, cuando la persona inclusive se bautizó,
pero dice que no la entendieron. No entendieron la palabra, ¿ves? No la entendieron. Entonces, esa relación de no la entendieron es parecida a los fariseos. Fíjense que los fariseos eran gente estudiosa de la palabra de Dios. Pero dice Jesús, no la entienden. ¿Cómo es eso? Eran gente especialista en la palabra de Dios. Eran los teólogos del momento. Y Jesús dice, estos teólogos no entienden la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Qué les parece, no? Entonces Jesús dice que los que oyen la palabra de Dios y el diablo le arranca la palabra de Dios, ¿no? Son como aquellos que fueron sembrados junto al camino. Por una razón el diablo le arranca la palabra de Dios. Porque dice, no la entendieron. No la entendieron, ¿no? Ese es como el que no agarra la materia por ninguna forma. No la entiende, ¿no? Igualmente así pasó a este primer grupo, ¿no? A este primer grupo. Viene el diablo y la arrebata porque simplemente no la entiende. No entiende la palabra de Dios. Ellos no entendieron, por ejemplo, que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos esperaban en la mente de ellos entendieron a un Mesías guerrero. Fíjense, ¿qué clase de Mesías ellos entendieron? Un Mesías guerrero. Cuando Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, ellos, los judíos, no entendieron eso. Porque ellos entendieron en su lectura que Jesús, el Mesías, y están esperando a ese Mesías, que va a levantar un reino en la tierra. Entonces, dice la palabra que este grupo de personas que está esperando, este grupo de personas es la que está esperando un reino poderoso, un gobierno poderoso, y cuando ve que esas cosas no se dan, pero el cristianismo es de gente como que vive en la marginación, porque no la entendieron. No la entendieron, ¿no? Segundo, entonces vamos. Después dice, otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol y las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron, ¿no? Es la siguiente que él explica, ¿no? En el verso 20, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas, o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. ¿Ves? Entonces aquí vemos el otro corazón. Dice que recibe la palabra con alegría. Y yo he visto mucha gente así, que recibe la palabra con alegría. Y hasta quieren agarrar, yo conozco, quieren, ya están pero encendidos, ¿no? Están encendidos esos hermanos. Encendidos. Son capaces de conquistar el mundo entero, ¿no? Pero dice la palabra aquí, no tienen raíz profunda. Recuérdese que una planta con poca raíz se arranca fácilmente, se mueve fácilmente. Una planta con raíz profunda es dura de sacarla, ¿no? Entonces, el cristiano tiene que ser una planta con raíz profunda, no con raíces poco profundas. Porque este grupo de personas son hermanos con raíces poco profundas. ¿Qué lo saca? Dice, los problemas, las persecuciones a causa de la palabra, ¿no? Apenas tiene problemas, ya, esa planta es arrancada fácilmente, ¿no? Porque estos son cristianos que no quieren problemas. Esos que predican la prosperidad, eso son para lo de la prosperidad.
¿no? Porque dice que cuando Jesús dijo, cuando vienen los problemas, dice aquí, cuando vienen los problemas, dice, se aparta. ¿Ah? Eso son los que se apartan porque no quieren problemas. Apenas tienen problemas por causa de la palabra. ¿Quiénes son los que tienen problemas por la causa de la palabra? ¿Por qué? Bueno, porque ya no quiere andar en parranda, entonces ya empieza a tener problemas con los amigos, empieza a tener problemas con quiénes, con la misma familia, ¿ah? Con la esposa, el esposo, con los hijos. Entonces, decía una vez una profesora que dice, ahora mi esposo se ha hecho evangélico. Decía ella, ahora mi esposo se ha hecho evangélico. Pero ese es el problema de él, porque en mi casa siempre ha habido, ¿no? Parranda, dice, los fines de semana. ¿Ah? Parranda los fines de semana. Entonces, el pobre hombre tiene que aguantarse la parranda. Si no tiene raíz profunda su fe en lo que ha creído, ¿qué va a hacer? Se va a apartar. Porque mucha gente a veces aprecia mucho la familia, los amigos. Mucha ventaja puede ofrecer todavía el mundo. Mucha ventaja. Y eso me hace recordarlo al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, ¿no? Y pasaron muchas necesidades. En el desierto tiene que haber necesidades, ¿no? Porque es incómodo en el desierto, ¿no? El sol pega duro, en la noche es frío, no estás en tu casa. Y el pueblo de Israel, hubo momentos en que le dijo a Moisés, en Egipto teníamos comida, fíjese. En Egipto éramos esclavos, sí, pero teníamos comida. Éramos esclavos, pero teníamos donde dormir. Fíjese cómo somos los humanos, ¿no? Y así mismo, este grupo de personas es de la que recibe la palabra, pero dice, pero cuando yo no era cristiano, yo no tenía problemas con mi familia. Yo no tenía problemas con mis amigos. Ahora tengo problemas con mis amigos, etcétera, ¿no? Vamos entonces al siguiente verso. Del libro de Mateo. Otra parte de la semilla cayó sobre espinos que al crecer la ahogaron, ¿no? Ese es el verso 7. Otra cayó entre espinos. O sea, estamos hablando de un tipo de planta que no es apropiado para estar con la semilla, ¿no? Eso se le llama espino. Esos espinos, ¿qué hicieron? La ahogaron. Y seguimos acá en el verso 21. El verso 21 donde dice, el 22 dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra. Pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de la riqueza lo ahogaron, de modo que ésta no llega a dar fruto. Fíjese que dice aquí, ¿qué cosas ahogan a este tipo de corazón? ¿Qué cosas hacen que no avance este tipo de corazón? Dice, las preocupaciones, las riquezas, las preocupaciones y las riquezas. Y Jesús, eso me hace recordar que cuando Jesús habló del lirio y de las aves, dice, Jesús dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad, ¿no? Que tenéis necesidad. Dios sabe que tenemos necesidad, porque dice, si los pajarillos no caen, dice, ninguno cae, dice, sin que no lo permita el Padre. ¿Cuánto más nosotros, verdad? Entonces, Él sabe que tenemos necesidades. Pero cuando nosotros no descansamos en nuestra fe, en que Dios nos va a suplir, entonces surgen esas preocupaciones, porque la preocupación de nosotros es qué voy a comer mañana, qué voy a vestir mañana,
¿Qué será dentro de un año? Fíjese, no hemos vivido ni el año, pero estamos en esa preocupación porque el mundo vive así. Y nosotros los cristianos caemos igual en esa situación. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué sucederá mañana? Y nosotros, ¿qué dice Santiago? ¿Qué dice Santiago en el capítulo 4? Si no me equivoco, no vamos a ir ahí, pero Santiago habla sobre precisamente los que se preocupan el hoy, mañana. Dice, ¿tú qué sabes del mañana? ¿Tú qué sé yo? Me preocupo de mañana y yo no sé, a lo mejor esta noche viene eso y yo preocupándome por el mañana. Aquí el punto es que al final dice, vamos a ver, ¿qué sucede cuando yo me preocupo? ¿Qué sucede cuando yo ando en preocupado por la riqueza, pues por el tener, porque creo que en eso me siento más seguro? No me siento seguro en Dios, pero me siento seguro si tengo plata. Pues el engaño de la riqueza, ¿no? Dice, de modo que ésta no llega a dar fruto. Ese es el punto importante aquí, ¿no? Cuando yo no ando con fe, recibo la palabra, ando preocupado, ando detrás de los bienes materiales, resulta que me convierte en un cristiano que no da fruto. Vivimos un cristianismo que no da fruto. No da fruto. Es como un árbol de mango que no da fruto. Allá en una pequeña finquita que tenemos allá en Boca del Toro, mi papá tumbó varios árboles de mango que no daban fruto. Le decía varias cosas, yo no sé qué creen, ¿no? En el mes del Viernes Santo, le puso un clavo en forma de cruz. No dio fruto, ¿qué decidió? Cortarlo. ¿Ah? Porque un árbol de mango que no da ni un mango, ¿no? Entonces somos como ese árbol de mango, como los árboles frutales que no dan fruto. Lamentablemente no, sucede eso, ¿no? Algunos ya ahora los que son agrónomos dicen, no, que el árbol era macho. Yo no creo en eso, ¿no? No entiendo esa cuestión. No sabía que había árbol macho ahora, no, pero no da fruto, ¿no? Entonces, en el reino de Dios no podemos, ¿ah? Nunca parió, mira, pues, macho. Papayo macho. Entonces dice que no dan fruto, ¿no? Este grupo de hermanos en la iglesia andan siempre preocupados, andan detrás de las cosas materiales y no da fruto, ¿no? Pero el que recibió la semilla, este es el cuarto grupo, cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y fíjese que dice, y la entiende. Recuerden que lo primero que vimos es que no la entiende. Porque es clave entender la palabra de Dios. Jesús, a través del apóstol Pablo, dijo, nuestra lucha no es de carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces nosotros tenemos una lucha espiritual, nosotros no tenemos una lucha carnal contra las personas, ¿no? Sino espiritual, ¿no? Dice, es importante eso, el que recibe la palabra y la entiende, produce. ¿Por qué produce? Porque este hermano se esfuerza en no vivir preocupado, en no vivir detrás de las cosas materiales. Este hermano anda preocupado por entender la palabra. Y por eso, fíjese, produce, dice, a 30, a 60 y a 100. Mira que Jesús es sabio, porque cuando Él dice a 30, a 60 y a 100, es empezando por el mensaje. Cuando Él dice a usted, Él dice que al que, vamos a buscarlo aquí, en el verso 12, al que tiene se le dará más y tendrá abundancia, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le dará. Entonces dice, los hermanos que entienden darán fruto a 30, a 60 y a 100. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay hermanos que quizás por Dios no le ha dado todos los dones
¿Cuánto Dios espera de él? Ahí lo dice, 30. Hay otros que Dios le va a dar un poco más. ¿Cuánto espera Dios de él? 60. 60. ¿Qué es lo que sigue, no? 60. Pero hay otros a quienes Dios le ha dado muchos dones. ¿Cuánto le va a pedir Dios? 100. 100. Entonces, hay hermanos que son de 100 y andan preocupándose por el de 30. No, preocúpate por ti que debe dar 100. Y el de 30 por dar 30. Porque Dios sabe a qué capacidad le ha dado a cada uno. Dios sabe qué capacidad le ha dado a cada uno, ¿no? Y a Dios nadie le puede engañar, dice la palabra de Dios, ¿no? Gálatas. Dios no puede ser burlado. Y Él sabe quién le tiene que dar 30, y Él sabe quién le tiene que dar 60, y Él sabe quién le tiene que dar 100, ¿no? Porque dice, al que tiene, ¿no? Se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Porque hay gente que prefiere hacer como el talento, que tiene un talento, pero la esconden. Entonces nosotros, como personas que hemos escuchado la palabra y la entendemos, que tenemos que dar fruto. No todos tenemos que dar 100, pero tenemos que dar fruto. Y nosotros aquí estamos, ¿no? Y estamos en un ministerio a pesar de la pandemia. Y a través de la palabra de Dios, de la radio, nos están escuchando a nosotros. Y ya llevamos ¿cuánto? ¿Cuánto ya llevamos? Más de 4,000 personas. Que por lo menos un minuto, porque no nos vamos a llamar engaño de que nos escuchan todos, pero por lo menos nos escuchan un minuto. Por medio de 50 personas nos están escuchando al día. Y ese trabajo no es mío solo, porque yo he puesto ahí cerca de 18 sermones y hemos puesto sermones de otros hermanos, pero eso ha sido con las ofrendas de ustedes, con las ofrendas nuestras, ¿no? Por eso el apóstol Pablo decía, hablando de los hermanos de Tesalónica, ¿no? Porque ustedes han ayudado en el evangelio, ¿no? Entonces nosotros, cuando ustedes estén así, hermanos, yo sé que esta pandemia nos tiene a todos estresados. Dice que ahora mismo las call centers de psiquiatría se ha cuatriplicado. Ahora mismo, cuatriplicado, dice. Estaba escuchando uno otro día por la televisión. Y sobre el rango de 1 a 100%, el 75% de las que llaman son mujeres. El 75%, imagínense. El 25% son hombres. Entonces, ustedes siempre deben recordar, porque a veces nosotros estamos como Elías también. Nosotros tenemos que alentar, pero a veces nos pasa como Elías, que estamos también deprimidos, ¿no? Elías alentaba y de pronto resulta que él mismo se cayó en la depresión, ¿no? Diciendo, Señor, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. ¿Qué le parece, no? El que alentaba terminó diciendo esas palabras desalentadoras, ¿no? Y a veces nos puede pasar eso a nosotros. Es que debemos recordar. Vayan ahí a la emisora. Que nosotros estamos, ¿no? Nosotros estamos con un ministerio todos los días. Gracias al esfuerzo de ustedes. Estamos todos los días, ya llevamos más de 4,000 personas que escuchan lo que nosotros, ¿ves? Step into the world of power, loyalty,
and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family.